Permíteme hacer una aclaración, porque tenemos una situación en República Dominicana que solamente ocurre en unos 32 países. No son los países más desarrollados, pero solamente en 32 por ahí son los que emiten títulos de deuda el Banco Central. Usted no compra un título de deuda de la Reserva Federal, usted compra un título de deuda de la Tesorería de Estados Unidos. Usted compra un bono del gobierno de Canadá o del gobierno británico, no de los bancos centrales. Son solamente muy pocos países. Y hay varios motivos por ello. Los bancos centrales no tienen recursos para pagar los intereses. Vamos a irnos por aquí abajo. Si nos vamos nosotros, por ejemplo, al caso de Baninter, y yo fui interventor en Baninter. Yo fui, modestia aparte, el que descubre cómo se hacían las cosas en Baninter. Porque entré con el Progreso como coordinador del Banco Central cuando el Progreso hizo la debida diligencia y descubrí lo que se hacía ahí. Eso es para hacer muchos programas. Pero en fin, el hecho es que cuando 3 bancos tuvieron que ser intervenidos hasta cierto punto y la deuda cuasi fiscal eran de unos 85 a 90 mil millones de pesos. Más nada. Sí, sí. ¿Qué pasa? El Banco Central, cuando estábamos discutiendo, ya sabiendo que el Progreso no iba a comprar, que iba a echar para atrás, eso fue no llegaba a 2 semanas que había el proceso de negociación que había entre el Progreso y... Sí, exacto. Entonces, ahí, en ese momento, Lois Malcún, que acababa de asumir la gobernación del Banco Central, nos llama a los asesores, uno Aristóbulo de Juan, que había sido del Banco Central de España, y yo estaba ahí, y nos dice, mire, se va a echar para atrás la fusión. ¿Qué vamos a hacer? Recomiéndenos qué hay que hacer. Entonces, vamos a verlo del punto de vista, era que había que pagar a los depositantes que eran realmente depositantes. Porque el problema, señor, era que la deuda, el hoyo de Baninter era de tal magnitud que arrastraba el sistema bancario nacional. Completo. Yo estoy en récord para decirle a usted, y lo reitero por milésima vez, que en ese momento el sistema bancario dominicano estaba técnicamente en quiebra. Y era un motivo sencillo que yo conocía porque tenía un programa de televisión como el que tengo ahora que revisaba la posición de los bancos. Y es bien sencillo. De un 40 a un 45% de los préstamos que tenían los bancos estaban contabilizados en dólares. No a personas que generaban dólares, porque un préstamo en dólares los bancos cobraban un 14.5% y en pesos lo llevaban a 33%. Y cuando la política del Banco Central era depreciar el peso 3.75 a 4, la gente decía, si el precio se deprecia en un año un 4%, yo prefiero pagar 14% que no pagar. Pero ¿cuál era el problema, mi querido amigo? Que en primero la garantía que soportaba esos préstamos eran en pesos. Entonces, si usted en el año, vamos a ponerle 2 años antes de Baninter, por decir, en el año, bueno, que fuera final del siglo pasado, si usted tomaba un préstamo y decía, bueno, yo lo quiero que me lo contabilice en dólares, $1 millón, al 15 que estaba por 1, o 16, bueno, esos son 16 millones de pesos. Ah, muy bien, pero está contabilizado en dólares. No es que te daban los dólares, te daban los pesos al 16 por 1. El edificio podía, o el bien que tú tenías, podía valer 20 millones, 22 millones. Y tú decías, está bien, hay margen aquí si hay que liquidar la garantía. Pero mi hermano, en mayo del año 2003, habiendo entrado el Banco Central y yo como miembro de la comisión administradora en abril, la tasa de cambio estaba en 36 por 1. Analicen bien las garantías que habían para esos préstamos en pesos. ¿Ok? Eso no lo sabe mucha gente. Es una cosa terrible. Por eso mucha gente decía no tenía que haberse pagado. Si no se hubiera pagado, no estamos aquí ninguno de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? El banco, cuando se decide, volviendo a la historia de qué se le va a recomendar a la autoridad monetaria para que a la vez lo lleve al presidente de la República con el caso Baninter. Bueno, la conclusión es que había que pagar los depósitos que eran realmente honestos, no los del grupo de Alibaba. Entonces, ¿qué pasa? Perdón, disculpe. Usted ha mencionado 2 veces los inversionistas o depósitos reales.
Sí. Y ahora dice lo deshonesto. Lo que realmente no estaban vinculados al grupo que manejaba Baninter. Porque entonces, porque oiga, porque usted estaba ahí. Entonces, dentro de esos que se beneficiaron quizás de todo este río revuelto, había gente que no tenían nada y consiguieron algo cuando se hizo la liquidación. Bueno, no llego tan lejos, no creo, porque una vez que entró el Banco Central, entró la Ramoncito lo dijo en una entrevista que bueno, él dio. ¿Qué va a decir? Que él dijo. Perdón. Yo me atrevo a decir lo que él pudo decir y tengo entendido dice que que últimamente está alegando que yo soy responsable de su desgracia. Y realmente, mis amigos, él puede decir lo que quiera, pero el hecho es que había un hoyo de más de 2.000 millones de dólares equivalente a comienzos del año 2003. El hoyo era, y fácilmente, el estado financiero del Banco Central, auditado por una firma de mucha reputación internacional, mostraba a fin del año 2002 un total de activos de 25.000 millones de pesos. El documento de compra y venta Progreso Baninter, en un adendum decía, Banco Intercontinental tal, 82.500 y pico de millones. La diferencia eran de 57.000 y pico de millones de pesos, que en aquel momento a una tasa del 21 ya ustedes pueden saber los millones de dólares que eran. Wow. Y esa era la diferencia, lo que estaba reconocido, los 25.000 millones, los estados que se publicaban, y el banco en realidad eran 82 y la diferencia estaba en un banco paralelo escondido. Entonces, ¿cómo llegamos a ese déficit? Entonces, ¿cómo llegamos? Cuasi Pues fiscal. llegamos sencillamente muy bien. Porque es una bola de nieve. Verá, claro. se dice, ¿cómo se va a pagar esto? Yo recomiendo que sean títulos de Hacienda, bonos de Hacienda. Que se emitan. Hasta esa altura el Banco Central lo único que hizo después era emitir certificados para los depositantes. Pero yo dije, no, el Banco Central no tiene recursos para eso. No. Entonces es lógico que se hagan bonos. Sale la cuestión de que obviamente Hacienda no tenía mucha credibilidad porque muchos de los bonos con los cuales pagaban a los contratistas mayormente en obras públicas no lo honraban. Entonces yo digo, sí, pero el dinero está perdido. La única manera es que se emitan títulos de 5 a 10 años a una tasa de interés baja, no un 20%, porque la tasa ya estaba disparada, una tasa baja. Y se creará un mercado secundario del que quiera venderlo, pues alguien se lo va a comprar. Sí, se lo compra. Sí. Pero tiene que ser así. Se me dijo que si yo garantizaba que no habría un corralito en los bancos. Ay. Mi respuesta fue, yo no soy la Lloyd de Londres para reasegurar nada, pero así lo dije, le digo, pero realmente no veo otra salida. Entonces se decide que sea título del Banco Central a 180 días, cosa que era inverosímil. Ahí es que comienza realmente eso, el cuasi fiscal, porque todavía no había. El Banco Central le interesaba abrir un mercado de valores, que fue el promotor de la ley, porque no había credibilidad en Hacienda. Recuerdan que hasta ese momento los préstamos que tomaba el país fuera eran préstamos con organizaciones o Banco Mundial o Fondo Monetario o Banco Interamericano de Desarrollo. Entre países. Y esos préstamos tenían condiciones. Claro. Del destino de los fondos. Y una contrapartida. Viene en ese periodo, bajo el mismo gobierno, el recurrir al mercado internacional. Cuando usted recurre al mercado internacional, ustedes no rinde cuenta del uso de los fondos. Usted dice, los fondos son para el proyecto tal, proyecto cual y proyecto... Es el famoso mercado de capitales. Exacto, el mercado de capitales. Por consiguiente, se cree en el gobierno y que lo maneje. Eso fue un cambio radical en la percepción de tomar prestado. Porque lo que se hace, lo hacen todos los países, aquí se hace igual, que cuando se sale al mercado, si hay unos vencimientos pendientes, que se sabe que no hay recursos para ello, o si los intereses están más bajos,
se renegocia esa parte que queda. Y lo que hace es que toma prestado y paga esa parte. Eso se llama, eso se llama con los prestamistas para que la gente, un reenganche. Pero ¿cómo se manejaba entonces el encaje legal? ¿No había una autoridad que estaban vigilantes? Bueno, esa es una pregunta fabulosa. Porque tú tienes que saber dónde que están el overnight, por ejemplo. No queremos llegar a entrar mucho en detalle. No, pero debemos, porque esta es la historia y usted es una figura importante. Sí. Mire, yo volví al país cuando me jubilé en el Royal Bank of Canada en el año 94 y llegué al país de nuevo, ya había estado antes ya, pero a fin de nuevo, para quedarme como estoy hasta hoy, a comienzo del 95. En el año 95, hacia finales, me invitan a un programa de televisión. Ese fue mi primer programa de televisión. Y la pregunta que me iban a hacer era hablar de cómo el desarrollo de los mercados de capitales en América Latina. Porque eso es lo que estaba ahí. Sí. Y yo dije, bien, vamos a hablar de eso. Cuando estamos en el programa, que era en vivo, me dicen, señor Wolf, eran 3. Señor Wolf, quiero hacerle una pregunta fuera del tema, si usted me lo permite. Digo, tire usted. ¿Usted cree que el sistema bancario nacional es solvente? Si ustedes han visto un gancho, ¿verdad? Y entonces yo tenía 2 salidas, porque ahí me conocían, yo tenía 2 salidas. O digo lo que es, lo que yo pienso que es, o digo que está todo bonito y quedamos ahí. Yo dije, no, por los estándares internacionales, no. Eso no quiere decir que la gente tiene que salir huyendo y sacar dinero de los bancos. Sencillamente que hay debilidad en la regulación y la supervisión bancaria. Y no tengo que decirlo yo porque yo no estaba aquí cuando el Banco Universal y cosas por el estilo, que ya venía, que fue lo que yo llamo el periodo de adolescencia de la banca nacional, de depender de bancos extranjeros de primera línea a venir con banqueros locales. Quiere decir que eso fue un cambio, pero realmente era así, y yo lo dije, y al día siguiente salió en los periódicos, banquero internacional alega que la banca dominicana es insolvente. A mí no me pasó nada. Bueno. Todo el mundo que yo vi me dice, eso lo sabemos todo, pero nadie lo dice. Bueno, pero yo lo que dije era que no es que fuera que había que fortalecer la regulación y supervisión. Y mira cómo es la vida, porque eso fue en el año 2006. 6 años y meses después, yo entro en Baninter como interventor por el Banco Central. O sea, que lo que usted había dicho se convierte en realidad a partir de que usted tiene que actuar en consecuencia para tratar de resolver un problema. Eso me costó a mí lágrimas negras. Eso fue lo más penoso que yo he pasado en mi vida. ¿Por qué? Gente de rodillas rogándome que le pagara el dinero. De rodillas. Sí, porque hay gente que no sabían si iban a pagar o no iban a pagar, iban a pagar con certificado o no iban a pagar con certificado. Eso fue algo impresionante. Jamás en mi vida yo he pasado por eso. Quiere decir que fue una cosa, y lo digo porque sirvió de lección, porque hoy la banca dominicana tiene un nivel de solvencia sumamente aceptable, que no tenía entonces. Pero había que pasar por ahí. Lo que quiero decir es que la deuda externa es muy distinta a la que había tradicional y se maneja ya en un mercado de valores internacional bajo leyes de básicamente Nueva York, que es donde está el mercado. Es decir, es más manejable. Entonces, cuando uno ve todo este panorama en la economía dominicana, hay muchos factores que influyen. Está ese factor, por ejemplo, del gobierno salir al mercado de capitales a buscar dinero prestado. El mercado de capitales no exige mucho. Y además los intereses son más altos y también hay su comisión, porque aquí hay un grupo de lobistas que reciben comisión cada vez que el gobierno coloca los llamados bonos soberanos. Y ese déficit cuasi-fiscal ¿por dónde anda ese déficit cuasi-fiscal? Ahora mismo, en el último estado financiero del Banco Central, las emisiones andaban por sobre 800.000 millones de pesos. Pero que ese sale del presupuesto. No, los 800.000 en total circulando. Sí, circulando. Y los intereses. Los intereses de eso es lo que aumenta la deuda. Exacto. Porque como el gobierno no lo está bajando, entonces lo que está es aumentando
la tasa de interés ha bajado algo, pero no lo suficiente para poner nivelar. Pero ¿qué es lo que pasa? La ley orgánica del Banco Central, que data del año 47, cuando se funda el Banco Central, tiene, claro, siendo autónomo, tiene un capítulo que dice que el déficit del Banco Central lo asume el Estado Dominicano, que es lo correcto. Sí. Pero eso era cuando el déficit era un déficit operativo. Claro. Pero del momento que el Banco Central empieza a emitir y tiene que competir con el mercado y a la vez con Hacienda, que es también el mismo riesgo, y está en la misma vía emitiendo títulos, que es riesgo Estado, pues obvio entonces que se va creando un cúmulo. 800.000 millones de dólares. Estamos hablando, ¿tú sabes de qué? De una bomba económica. Nosotros no vamos a poder con el tiempo resolver esa situación, a menos que no nos sentemos y le busquemos solución rápida a eso. La deuda está incluida los dos, tanto el cuasifical como el Estado directo se incluye en el 60. O sea que está claro que eso está en los libros, o sea, William, no es un secreto. William, entonces, para que la gente escuche, porque por ejemplo, mire, hay una ley que tiene como, para muchos que hacemos este ejercicio como una especie de mordaza, que usted, el que no pueda hablar y que no sepa hablar del tema, mejor que se calle, claro. Okay, no, que hacer mutis. Entonces yo pregunto, de lo que se dice, ¿por qué el gobierno tiene que coger tanto dinero para agarrar y comenzar a guardarlo en el Banco Central? Si nosotros tenemos tantos problemas. Porque muchos préstamos se dice que hay para la cartera de los fondos que tiene la reserva del Banco Central. Están ahí mucho de ese dinero de préstamo. ¿Qué pasa con eso? Lo que pasa es que la reserva del Banco Central, recuerden, no es depósito del Estado. Es que cuando viene la moneda fuerte, el Banco Central le da peso. Y se queda con la moneda fuerte. Esa es la reserva de la moneda dominicana. Es decir, si toma el gobierno un préstamo, los dólares van al central y el central le da los pesos. No es que el gobierno deposita con el Banco Central. Pero señor Walsh, yo hice una pregunta. Ahorita yo hice una aseveración. No sé si usted me entendió. Pero ¿cuál sería la fórmula entonces de bajar el déficit cuasifical de la República Dominicana? Y meterle mano a esta deuda. Tiene que ser que la única manera de hacerlo realmente, porque ya estamos viendo que si el gobierno tiene que tomar préstamos para cumplir con su presupuesto, es evidente que no tiene los recursos para atender el cuantifical. Entonces, porque sencillamente es del mismo gobierno, el cuantifical es del mismo gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes una situación donde la única manera es que el gobierno emita título en el mercado local y lo vaya entregando al Banco Central a cambio de títulos del central. O sea, que el central vaya recogiendo títulos de ellos y lo vaya sustituyendo a medida que el mercado lo pueda ir absorbiendo y sustituyendo títulos por los de Hacienda. A la larga la deuda se convertirá en una deuda de Hacienda como parte de la otra deuda y el Banco Central se quedará como debe de estar. Porque, señor, el Banco Central cuando publica un estado financiero, publica un capital deficitario. Ay, Dios. Bien, señores. ¿Ustedes no lo leen? Francis, bien, señores. Yo quiero hacer una pregunta, caballero. Sí. Son dos preguntas. Número uno, es evidente entonces que el problema de la deuda cuasi-fiscal es heredado. Y que como es heredado, la administración de ahora se ve en la imperativa necesidad de enfrentarlo y de tratar de resolverlo. Eso es una situación que es real, no la estamos inventando. No nació ahora con esa administración. Y lo otro es, quería preguntarle a usted. Usted habló de que el dinero de Baninter, el que faltaba, estaba guardado en otro banco, en otro lugar. El hoyo alguien lo tenía guardado en otro sitio. Ese dinero no se pudo nunca legalmente reclamar para que viniera al erario y sirviera de paliativo a la situación que se dio. Sí, por supuesto, pero mire, era un banco paralelo. Eso quiere decir que era dentro del mismo banco, pero se mantenía aparte y no se reportaba. Exacto. Es decir, esto me emociona un poco. Yo recuerdo, mira, para ilustrar un poco,
Yo tengo un amigo que se ganó alrededor de casi $1 millón en un trabajo que hacía en Centroamérica con la guerrilla, contra la guerrilla, insurgencia. Le pagaba, yo creo que el Departamento de Estado norteamericano por abajo. Y entonces le daban ese dinero, dinero en líquido. Y él fue al Baninter. No, él fue al banco de Leonel Almonte, yéndolo un poco más para atrás. Universal. Y entonces lo que le dieron fue un certificado de accionista, y cuando quebró Se fue a pique. se fue a pique. Ese era el banco, ese era el famoso banco paralelo. el banco paralelo. No, era dentro del banco. No, eso era una contabilidad engañosa. Oh, es decir, ok. el hecho de que tú pensabas que tenía un depósito y te habían convertido en accionista. Y mientras tú no necesitaras el dinero del depósito, porque tú no lo ibas a hacer. Sí, al menos que siguiera engañando a gente y lo que entraba forma una pirámide para lo nuevo que entra, pues paga lo que te reclamen. Pero eso se cae a la larga, porque Baninter también era piramidal. No, esto era que ellos contabilizaban en un libro aparte operaciones cuyas operaciones eran inversiones del grupo en empresas, préstamos para las empresas vinculadas. Yo le puedo a ustedes decir aquí, porque ya es Vox Populi, ya han pasado tantos años, que al pocos días de llegar la comisión administrativa, nosotros fuimos la primera comisión, 3 miembros. Yo le confieso a ustedes que fue una cosa muy simpática, porque ese mismo día que estamos recomendando qué había que hacer, se reúne la Junta Monetaria, nos piden a los 3 que hagamos un plan. Se le pasa y al rato sale y dice, bueno, se ha parado los medios de comunicación, se ha dicho que suspenda, que tenemos una declaración importante, que aguante la imprenta para que salga mañana. Y me mira Malcolm y me dice, tú estás nombrado en la comisión administrativa. Y yo dije, ¿qué es eso? Porque a mí me habían llamado para yo aclarar lo que pasaba, y de buena primera tuve una comisión. Y digo, ¿eso qué? Me dice, no, vamos a intervenir el banco y por consiguiente está. Digo, pero yo no tengo ciudadanía dominicana. En aquel momento yo tenía pasaporte británico y canadiense. Yo no, olvida esa tontería, tú tienes que entrar mañana. A Mario Dávalo, que era el otro de los escogidos, que no era banquero, y al tercero que no lo habían nombrado. Dice, ustedes dos, mañana a las 8:30 en Baninter. Eso que me caiga aquí. Y yo digo, pero yo no sé, esto es una intervención de un banco, y yo no tengo nada. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué contrato? No, déjate de cuento, esto hay que resolverlo, tú eres banquero. Ok, pues a la mañana siguiente yo salgo de mi casa con el listing, que yo lo recibía entonces, y me voy para el banco. Ese había sido el Royal Bank of Canada, pero yo nunca trabajé ahí, porque yo trabajé en Isabel la Católica cuando estuve aquí, y de aquí salí, yo no conocía el edificio ese. Y bueno, pero veo que un parqueo, metas ahí, me meto en el parqueo, en el sótano, la gente así, por delante, por detrás, aquí era un tollo, y yo meto allí y veo que la puerta corredera está bajando, y yo no sabía cómo salí, así que salí corriendo y pasé debajo de la puerta corredera, salgo, la gente así, y eso porque el que estaba ahí le digo, mire, yo vengo del Central con saco y corbata, y me dice, parquéelo ahí, pues está bien. Pero Mario subió a la puerta y la puerta bajaba. Entonces me encuentro con Mario Dávalo, que era compañero mío. Y digo, bueno, Mario, pues vamos a entrar aquí, vamos para el banco, vamos a entrar. Y entre el público, ¿verdad? Con saco y corbata nos hicimos espacio hasta llegar a la puerta. La puerta nos abre el guardián. Y nosotros no teníamos ningún documento que nos acreditara. Y pasaron. Y con el pecho. Yo tenía una célula de extranjero, y Mario tenía la célula dominicana, pero eso no lo pidieron. Y en la puerta yo dije lo más bajito, somos del Banco Central. Y el tipo decía, ¿qué? Bueno, ¿Del Banco Central? Lo que dice el periódico aquí, claro. Nosotros somos de ese grupo y tenemos que entrar. La gente, que el tipo no me entendía, que somos del banco, bueno, nos van a pagar. Bueno, un escándalo. Pudimos meternos allá. Óyeme, pero así fue como se intervino Baninter y se le habló a los cajeros, y de ahí comenzó
Es una serie. la cuenta del cuasi fiscal indirectamente, Ok. porque ese día cuando el Banco Central abre una cuenta en sus libros a nombre de Baninte, no porque la gente supieran que estaba quebrado, aunque había, es sencillamente que mucha gente esperaban que fuera comprado por el Progreso, y claro, no querían los dueños del Progreso, y ya cuando sale el periódico en primera plana que está intervenido, Sí. ya esa gente a sacarlo de internet. Bueno, lo cierto es que ese déficit cuasi fiscal se refleja en la economía de República Dominicana. Cuando hablamos de aumento de la deuda, tenemos que hablar de ese déficit cuasi fiscal. Es decir, que la situación es bastante compleja. Y yo creo que Francis, no hemos salido de ese No. déficit cuasi fiscal porque no ha faltado voluntad política. Hasta Nadie mira, ha querido hasta meterle cierto mano a eso. Fulcar, 30 Sí. segundos, porque es una cuestión Ya que... son las 6. No, Sí. pero espérate. Sí, sí. No, es que esto llena a uno de tanta indignación, Ay, porque yo vi gente morir, ay sí. yo lo vi. O sea, que no es que nadie me está diciendo que no. Hasta familiares de uno que se vieron perjudicados. Se suicidaron. ¿Cómo en un país, yo no sé si en otro país, y la pregunta es simple, usted me contesta sí o no. En otro país, si se hubiera dado un hecho como este, la persona responsable de eso, ¿usted cree que pudieran alguna vez pasar por el frente de un banco? ¿O meterse a bregar con la cosa pública? No, bueno, los países cada tiene su forma de hacer las cosas, ¿no? Pero yo diría que el crimen de esa índole, como el crimen de Senasa, por ejemplo, lo voy a decir crimen. Yo no veo que esa gente camine, no digo delante de un banco, sino en la calle. Sencillamente el impacto que ha tenido eso, la manera en que se hizo, no voy a entrar en detalle aquí porque son muchos, pero la verdad, como deuda para el país, no hace diferencia en términos de deuda porque se reconoce que es el gobierno central, el Estado dominicano, el que tiene la deuda. Como están combinadas las dos, no hay evidentemente diferencia en el total. El problema es que sigue aumentando en el Banco Central, no ya por lo de Baninte, ya lo de Baninte ni está ahí, es sencillamente porque tiene que pagar tasas de interés elevadas para mantener eso ahí, y obviamente no hay los recursos para pagarlo. El Banco Central no puede salir a tomar prestado para eso, tiene que ser el gobierno. Entonces, la solución es que liberaría al Banco Central a través de tiempo. Tendría que ser sustituyendo, que se retire los títulos de central y los sustituya por títulos de Hacienda. Entonces, lo que hace realmente es poner la deuda a nombre del que es responsable de la deuda, en vez de dejar al Banco Central como frente, porque el Banco Central no tiene recursos. Quiere decir, es una situación delicada, pero que sí hay que poner la atención. Desgraciadamente se ha ido quedando ahí, y ya es un hecho como el tránsito, ¿no? Que los motoristas pueden ir por la acera y cosas por el estilo, y eso hay que obviamente ponerle atención, asumirla. Si este es el momento o no el momento, pero si se hace, por ejemplo, una revisión de fiscal del sistema, vamos a dejarle, de todo el sistema fiscal, y se toma en consideración lo que requiere, yo creo que en un periodo relativamente adecuado se puede ir pasando esa deuda al gobierno central, y dejar al Banco Central como debe de estar, en una posición en sus libros de solvencia. Ahora mismo lo que tiene son emisiones al público como deuda, y lo que el gobierno le debe por esa deuda como un activo. Pero no es lo correcto para un banco central. Mire, en este momento, no cualquier programa de televisión, cualquier programa que sea, quisiera darse el lujo de las declaraciones y la gravedad de lo que usted ha dicho, de las cosas que han pasado realmente y las cosas que están pendientes y que pueden pasar. Ahora, los grandes de la comunicación, les gustaría que usted titulara una recomendación al gobierno con respecto a cómo debe manejar la economía a partir de las declaraciones que usted ha dado aquí en los grandes de la comunicación. Esto puede ser después de la pausa. No. Para no romper el hilo. No, es muy difícil, porque eso es una situación que yo sé.
de primera fuente que está en la palestra. Acércate un poco más. Los primeros que obviamente le interesa eso son las propias autoridades del Banco Central, que han tenido diferentes, ¿no? Desde aquel caso, pero están muy conscientes de ello. Lo que pasa es que para mí ha faltado hacer un plan adecuado de desmontar eso. Porque si el Banco Central emite esos títulos, porque es un título que representa riesgo del Estado dominicano, entonces no es necesariamente para el uso de su política monetaria. Lo puede usar para la política monetaria, pero se puede usar igualmente títulos de Hacienda para la política monetaria. Que el Banco Central puede comprar los títulos de Hacienda cuando quiera recoger dinero y ponerlo en el mercado cuando quiera conseguir dinero. Es decir, que eso es lo que hacen los Estados Unidos. La Reserva Federal compra o vende títulos de la tesorería. En Inglaterra, entonces, eso es muy común. Pero que llegue a ese punto, porque si no le pone una presión muy alta al central y luego no me parece correcto que aparezca un estado financiero con ese déficit. Pero decir que haga un programa o no, yo creo que es sabido. Si este es el momento, a veces las cosas se llevan a un punto donde es difícil solucionarla rápido, pero eso no quita de que haya un programa de desmonte. Exacto. Que empiece paulatinamente, poco a poco, y después vaya aumentando de acuerdo a las condiciones. Bien, correcto. Señores, los grandes de la comunicación a través del canal 74, en resumen, el déficit cuasi fiscal producto de la quiebra de Baninter y 3 grandes bancos, ¿verdad?, de República Dominicana, más la emisión de deuda del gobierno para cubrir los déficits fiscales y las cuentas corrientes, crea un ambiente realmente muy restrictivo. Y por eso estamos viendo que el gobierno se le hace mucho más difícil ahora la inversión de capital. La inversión de capital, estamos hablando, es lo que mueve el desarrollo de un país. Estamos hablando de la inversión en hospitales, en escuelas, en caminos vecinales, en caminos vecinales, y esas obras que realmente ayudan al progreso del país. Además, la evasión fiscal que hay en República Dominicana y una economía donde más del 40% es informal. La mayoría de los negocios aquí no pagan impuestos. No, claro. Por ejemplo, en Chile, el que vende hot dog tiene y ese reporta. Una patente. Ese reporta. Por eso es que yo digo que muchas veces le pedimos al gobierno que actúe, que nos dé buenos servicios. Pero entonces no queremos pagar impuestos. No queremos. Porque el gobierno no genera, el gobierno en sí no genera recursos para nada. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? ¿Tú sabes qué es lo que pasa en realidad? Que nosotros, como dominicanos, no hacemos un ejercicio de patria. No. Nosotros, nuestras críticas a los gobiernos van de acuerdo a nuestras preferencias. Mira, permíteme. Pero es que todos venimos cargados de impuestos. Una breve. Perdón, William, oiga, usted que maneja bien la economía, la finanza y la economía, ¿verdad? Todos los productos que a mí me vienen cargados con el ITEVIS, desde la concepción hasta el consumo, yo lo pago, el comprador, la clase media sobre todo. Nosotros somos clientes de todo eso, donde quiera no cobran impuestos y muchas veces nos duplican el cobro del impuesto de un producto que ya lo hemos pagado. Entonces, nuevamente, para tú consumirlo, tenerlo en tus manos, tienes que pagar y tu impuesto. Selectivo al consumo. Pero por eso, perdón, William, que tú eres el experto, y perdona que te interrumpa, porque en realidad uno es un neófito en esto. Por eso es que se requiere una reforma integral. Para que pague el que tiene que pagar. Mire, la evasión de impuestos le afecta la cantidad de impuestos que tenemos, que es muy complejo. Impuestos sobre impuestos y sale una medida, el anticipo de los negocios es un impuesto, porque si el negocio no tiene la liquidez, tiene que tomarlo prestado a una tasa alta para poder pagar anticipadamente al gobierno, que no paga intereses por ese dinero. Es decir, es todo cosa que se parchea para solucionar un problema inmediato y después se queda. Pero fíjate bien, a mí no me preocupa el hecho de que haya
¿qué digo yo? Personas que no paguen los impuestos, porque eso pasa en todo el mundo. Tal vez aquí se exagera, pero pasa todo el mundo. Pero vamos a ver, explíquenme los motivos que hacen sentido de el comprobante fiscal. ¿Cómo es posible que yo pueda ir a un supermercado y un señor que yo sé que lo que tiene es un negocio de teléfonos celulares, compre ahí todo lo que compra, incluyendo bebida alcohólica, y ponga su número de comprobante fiscal para reducirlo de los gastos del negocio? ¿Cómo es posible que yo pueda ir a un cine y me preguntan si yo quiero un comprobante fiscal para una película? ¿Cómo es posible que yo vaya donde una heladería, a una paleta, un helado, y me diga, ¿usted quiere comprobante fiscal? Pero es que por un lado lo estamos legalizando la evasión, porque es que eso no tiene relación ninguna. Claro. Quiere decir que es algo que es lo que me preocupa a mí, la contradicción entre tener que subir por un lado y dando por otro que no se justifica. Es algo, por eso hablamos de una reforma integral de todo el sistema impositivo. No quiere decir que hay que aumentar, a lo mejor hay que bajar los impuestos, pero realmente hay muchos impuestos sobre impuestos y ya hay una confusión enorme, y la gente cree que, y si legaliza el comprobante fiscal para compras que no hace sentido reducirla como gasto de tu negocio, entonces, porque imagínate tú, el pobre que va... Mira, yo a veces veo cosas, analizo todo. ¿Cómo es posible que en este país tengamos el mínimo salario por sectores? Y aparte de por sectores, las empresas grandes pagan por un puesto más que las empresas pequeñas. Señores, pero estamos favoreciendo no el trabajo, no estamos reconociendo la labor y responsabilidad, estamos reconociendo la capacidad del que paga. ¿O es que no nos damos cuenta? ¿Cómo es posible que una empresa que tenga más de 150 tenga un salario mínimo de 29,000 y el mismo trabajo lo hace un tipo en una empresa pequeña y ese es su salario es 19? Pero óyeme, por Dios, es que no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. No se trata del que tenga la capacidad, y por lo regular el que trabaja en una empresa grande, el trabajo está más distribuido, claro, su responsabilidad y sus funciones. Claro. En un trabajo pequeño hace de todo, atiende al público, sácale. Entonces no se está reconociendo ni la responsabilidad del trabajo. Tenemos una serie de deficiencias que parece que no, y a veces se salen del tema, pero todo está en la economía. Todo está intrínsecamente volado, como que está intrínsecamente involucrado, que dependemos hoy de remesas que no se generan en este país, y obviamente ya tenemos esa dependencia como realmente una cosa que sin ella tendríamos un problema serio. Lo vemos como algo que favorecemos a todo el que envía dinero, pero eso no se está generando en la economía. No, lo contabilizamos en la finanza pública. Pero eso, y dándole favor para que siga creciendo. Pero eso no está en la economía nacional. No. ¿Y la distribución dónde va? Exacto. Bien, vamos a una pausa en Los Grandes de la Comunicación por el canal 74, y entonces venimos ya con este tema que es bastante interesante.